¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Libros y Café con Paola. Hoy el capítulo 25 de Carne Amarga. Lucrecia, ya instalada en el convento, pasaba muchas horas en el jardín. Era grande como una plazoleta. Tenía una pérgola en el centro, donde se reunían las alumnas a la hora del bordado. Muchas veces Lucrecia dejaba su labor para contemplar la lejanía. Soñaba que se encontraba en el campo y se pasaba momentos en su ensimismamiento hasta que una monja la llamaba. Lucrecia, ya estás perdida nuevamente en tus cavilaciones. Sin apenas moverse, sus ojos regresaban lentamente a su labor. Continuaba trabajando, pero sus pensamientos estaban en otra parte. En las tardes, antes del Ángelus, caminaban a las clases de música sin ninguna gana. Había 3 pianos, y como eran algunas discípulas, tenían que turnarse, dejando a Lucrecia al adra final, porque sabían que ella dominaba algunas piezas musicales, y que las tocaría tan bien, que no tenía que repetir el ensayo. Cuando terminaba esa clase, iban en fila hasta la capilla entonando algunas canciones para la Virgen. Se arrodillaban, rezaban, quedándose media hora meditando, en la que generalmente Lucrecia dormitaba. Salían luego en el mismo orden hacia el comedor, donde las esperaba la sopa de patatas, que ya las tenía hostigadas, acompañadas de hogazas de pan y un segundo plato no muy apetitoso, lo cual constituía la cena diaria. Todas las mañanas eran despertadas muy temprano. Sonaba una campana y las alumnas, todavía remolonas, no se querían levantar. Lucrecia era una de ellas. Siempre permanecía más tiempo en la cama. La monja celadora iba a su cubículo y de un tirón la levantaba y le decía que se apurase, pues se había quedado demasiado tiempo en la cama. Ella lentamente abría los ojos y se incorporaba, se ponía sus pantuflas, se acercaba al aguamanil que había en una mesita y se lavaba con una tranquilidad que exasperaba a la monja, mientras las otras compañeras raudas se vestían e iban a la misa, pues siempre era antes del desayuno para que pudieran comulgar. Lucrecia llegaba tarde. La monja la increpaba y la culpaba también de su tardanza a la misa. Le decía: ¿por qué no eres más devota? Lo comunicaré a la superiora para que te apliquen un correctivo. Lucrecia la miraba, pero no le contestaba, riéndose para sus adentros, pues sabía que nada le harían. Su padre era un buen contribuyente, por lo que estaba exenta de todo castigo. En el comedor desayunaban contentas, pero cada alumna llevaba una bolsa de donde sacaban ciertos manjares como quesos, jamones, mermeladas y demás embutidos para completar su comida, que eran enviadas por sus padres, porque había cierta queja de que no eran muy bien alimentadas por las monjas. También se decía que para que engordasen les ponían azufre en la comida. Más adelante, la gente se reía porque no creían capaces a las monjas de hacer semejante barbaridad. Acabado el desayuno, se dirigían a las clases de aritmética, gramática y religión. Lucrecia era número 1 en las 2 primeras asignaturas. En cambio, en religión parecía que no sabía mucho, pero solo era una máscara de dureza que se ponía. Igual dominaba todos los conocimientos que le habían impartido. Al sonar la campana del recreo, todas corrían al patio, pero Lucrecia se dirigía hacia el otro lado donde estaba el jardín. Trepaba al árbol más coposo y alto para poder ver la calle, porque las tapias eran muy altas y tenían además púas en los filos para que nadie osara escalarlas, ni siquiera huir del convento. Muchas veces veía desde esa altura los caballos, que pasaban con gente sobre sus lomos, y pensaba en el día que la iría a visitar su padre, pues desde que llegó a Quito no lo había visto. A veces, desde esa altura, alcanzaba a divisar que llegaba su padre. Se alegraba de verlo, corría a abrazarlo, pero sentía pena también porque solo lo veía pocos minutos, pues siempre estaba ocupado. Llegaba lleno de cestas con regalos y confituras que ella guardaba celosamente para ir consumiendo poco a poco sin compartir con nadie.
Se despedían con la promesa de verse pronto, pero ella sabía que no lo vería hasta dentro de un mes. Lágrimas afloraban a sus ojos. Las contenía llena de orgullo. Las secaba prontamente para que nadie se enterara de su congoja. A Lucrecia le gustaba pintar al aire libre. Las monjas le permitían sacar los caballetes, colocarlos a las sombras de una ramada que tenían en una esquina del jardín. Lucrecia se colocaba a cierta distancia donde podía ver el panorama, recrearse y pintar a gusto, generalmente paisajes de la tierra y el mar que recién conoció. Siempre atardeceres y noches de luna, su mirada vaga y soñadora se entretenía con algún pajarillo que cantaba y lo dibujaba en medio de un exuberante verdor. Y también recuerdo de su estancia en la hacienda. El tiempo transcurría lento dentro del convento. Solo sus pensamientos la alejaban del tedio y un nocturno Chopin proveniente de un piano que una monja vieja tocaba de tarde en tarde la hacía olvidar el tiempo que le faltaba para salir de su encierro. Un día recibió una carta de la abuela. Luego de ser inspeccionada por la superiora se le entregaron. Era la noticia de que su abuela iría a Quito. Fue una enorme dicha para ella enterarse, pues hacía poco que la había llevado a la capital e iría nuevamente a visitarla. No le había dado la fecha, así es que de tarde en tarde a la hora de siesta se escapaba al jardín, sigilosamente trepaba a su árbol preferido y de allí oteaba la llegada de cualquier transeúnte o de algún coche que llegara a pasar por esa lejanía, pues el convento estaba un poco alejado del centro de la ciudad. Temblaba cuando veía pasar algún carruaje porque imaginaba ver a su abuela dentro de él, y la pensaba con su vestido negro de cuello alto y un chal tejido envolviendo su cuerpo para librarse del frío. Cuando escuchaba a lo lejos los cascos de los caballos, hollando el empedrado, y no era su padre, qué desilusión sentía. Otro día que pasaba y no llegaba nadie, sintiéndose más sola aún. Un día que Lucrecia se había escapado de la habitación para dirigirse a su escondite habitual, se le ocurrió a una monja celadora dar una vuelta por las habitaciones, comprobando que no estaba Lucrecia. La monja asustada corrió a buscar a la inspectora y ésta a su vez a la superiora, porque pensaron que había escapado del convento, lo cual resultaría un desprestigio para la institución. Las alumnas fueron llamadas una por una e interrogadas. Nadie sabía nada. La superiora dio la orden de que la monja guardiana sacara a los dogos de la jaula y con ellos fueron en busca de Lucrecia, que se encontraba muy tranquila en su atalaya. Los perros olfatearon por los rincones sin ubicar su rastro hasta que llegaron cerca del árbol. Lucrecia, al escuchar ladridos acercándose, se acurrucó todo lo que pudo, entrelazó sus manos con las piernas, escondiéndose en el ramaje. Pero los perros, al dar con ella, como locos rabiosos, querían trepar al árbol. Ella asustada daba gritos, pidiendo que guardaran a los perros, que ella enseguida bajaría. Al bajar, lo hizo cabizbaja. Las monjas la condenaron un mes sin permiso de salir al patio y ella con la pena en el corazón, pues no podría tener aventuras y más que eso, la escalada del árbol le daba la sensación de libertad, porque trepaba, contemplaba la calle y su mente hacía maravillas, imaginando muchas cosas que haría cuando saliera de aquel convento. Transcurrieron algunos días. Al fin llegó la visita esperada. Cuando le dieron el aviso de la llegada de su abuela, salió corriendo de su habitación y se echó en sus brazos abrazándola, diciéndole cuánto la había extrañado. Belisaria no estaba acostumbrada a ese tipo de fusiones, pero no le quedó más remedio que abrazar a su nieta, mientras Lucrecia le repetía que se la llevara. Su padre no la había visitado, ni se había comunicado con ella, con alguna misiva, y su abuela le dijo que había tenido que salir de viaje de forma urgente, porque sabiendo en el extranjero de su habilidad como abogado, lo habían contratado para resolver un caso sumamente difícil. Como faltaban 3 meses para que finalizase el curso, su abuela le dijo terminante
que no se la llevaría, que tenía que esperar a terminar sus clases, que saldrían a dar un paseo los domingos después de escuchar la misa, que cuando realmente estuviera lista para partir, ella le iría a buscar y se irían a Santa Rosa para vivir allá con su familia. Belisaria había viajado porque estaba por llegar un médico extranjero muy afamado. Además, le habían recomendado el clima de la sierra porque decían que era más saludable. Se harían revisar por ese galeno porque últimamente estaba sufriendo de tos muy aguda y eso la tenía preocupada. Luego de sus visitas médicas, permanecería en la capital hasta que pasaran los 3 meses que faltaban para que terminaran las clases de Lucrecia. La llevaría consigo a la hacienda que tanto la atraía, en la que tendrían una vida distinta. La abuela le dijo: piénsalo bien. Tú que has vivido en la ciudad siempre, tal vez no te acostumbres cuando tengas que residir permanentemente con nosotros. Igual iré contigo, le contestó, pues aquí me siento presa, no puede ser mi voluntad. Sí, he vivido en la capital, pero es como si más bien hubiera estado en la cárcel más terrible, porque solo salgo contigo, no conozco mucho, no tengo amigas. Todas mis compañeras son unas timoratas, al menos al menos eso parece, aunque yo sé que no son así, más bien lo aparentan, para ganar partido con las monjas. La verdad es que quiero ser libre y siento que viviendo con ustedes lo seré. Se abrazó a su abuela y ella tiernamente le acarició su cabello. Concluimos el capítulo 25 de Carne Amarga. No se olvide de suscribirse, comentar, compartir y darle like. Send me on